Saludos familia, muchas bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo está esa banda sumillosa? La conversación, ¿quién la comienza? ¿Quién es el iniciador y quién responde? Bueno, pues Jesús es el iniciador, nosotros solo respondemos. Por lo tanto, la conversación comienza hoy los sábados a las 5 de la tarde o nuestras reuniones presenciales donde nos reunimos todos alrededor de la preciosa palabra de Dios, siguiendo la costumbre de los primeros discípulos, perseverando en las escrituras. Bien, la conversación, por lo tanto, comienza, o mejor dicho, la comienza nuestro Señor. En segundo lugar, la conversación continúa mientras cada uno de nosotros, según la medida de fe que se nos ha dado, según los dones que hemos recibido de parte de Dios, los usamos para bendecir a otros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y continuamos la conversación del texto en las células. Y una vez que hemos estado tomando nuestras notas, llevando nuestros pensamientos y nuestras reflexiones a nuestras células para ser edificados unos por otros, llevando unos las cargas de los otros, orado unos por otros. Regresamos con la conversación a los pies del Señor en Semilla 360. En la oración de todos los sábados, esta reunión vitalicia hasta que el Señor regrese, de las 7 de la mañana, hora de las Californias. Hagan sus matemáticas allá en sus diferentes trincheras y lugares. Por lo tanto, la conversación bíblica comienza con la enseñanza sistemática de la palabra de Dios, poniendo el Señor el tema. Continúan nuestras células y regresa la conversación a los pies de Jesucristo, mientras en oración ponemos nuestros corazones en respuesta a lo que Él nos ha hablado. Por lo tanto, pues hoy comienza, o en este momento comienza la conversación que durará toda la semana y regresará con la ayuda de Dios en oración el próximo sábado a las 7 de la mañana en punto hora de las Californias. Abramos nuestras Biblias, pues, en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Mateo 9, comenzando en el versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a su fe les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: miren que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Tengamos juntos pues una palabra de oración, si me acompañan. Padre precioso y bueno, te damos tantas gracias por disponer nuestros corazones, Señor, a escuchar tu voz. Padre, abre nuestros ojos para que veamos, Señor, en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria, Señor, como en un espejo, sigamos siendo transformados conforme a tu imagen por tu Espíritu Santo. Oramos esto y más en tu nombre, y los semillosos decimos: así sea, amén y amén. La identidad de Jesús sigue siendo un tema controversial en el mundo actualmente. Es increíble cómo sigue polarizando la opinión acerca de quién es Jesús. Y esto no por falta de evidencias históricas, por supuesto, no por falta de evidencias bíblicas, claro está, o testimoniales del poder y del amor de Dios, sino que cada ser humano se siente o atraído o repelido a Jesucristo por causa de su estilo de vida. Esto es, en palabras del apóstol Juan, él escribe en su prólogo de su evangelio: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En esta última sección donde Mateo nos presenta los últimos 2 milagros de Jesús antes de su siguiente gran discurso, notaremos
tres opiniones diferentes acerca de quién es Jesús. Cada una de estas reacciones parecen ser la puerta de acceso hacia una experiencia preciosa con su gracia, amor y poder, o una puerta donde la mente y el corazón simplemente se cierran, negando el testimonio de las Escrituras, de las evidencias, de los testimonios, pero sobre todo del Espíritu Santo. Muy bien. Por lo tanto, a esta sección hemos titulado Jesús es. Misericordioso para unos, versos 27 al 31. Alguien famoso para otros, versos 32 al 33. Y finalmente, Jesús es un impostor para los más desdichados. Verso 34. Misericordioso para unos. Si bien Mateo comienza su evangelio con la frase hijo de David, justo allá en el capítulo 1, verso 1, aparece el encabezado, el evangelio de Jesucristo, hijo de David. Nadie hasta este momento se había dirigido a Jesús llamándole por su título mesiánico, hijo de David. Resulta muy irónico el hecho de que estos ciegos tienen mucho más visión acerca de Jesús que la mayoría de sus contemporáneos que podían ver, pero que permanecían ciegos acerca de la identidad de Jesús. Ya había hablado de esto el profeta Isaías cuando profetizó: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Isaías 44, verso 18. Pero estos ciegos podían distinguir la luz verdadera que había venido a este mundo en la persona del Mesías, como también lo había profetizado Isaías. En aquel tiempo los sordos escucharán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esto está escrito en Isaías 28, versos 18 y 19. Los más pobres de este mundo, desesperados, tenían la urgencia de creer y confiar en el Mesías tal y como lo presentan los evangelios en varias ocasiones. Y a ellos Dios, dice el profeta, el apóstol Santiago, ha escogido para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha preparado para los que le aman. Bien, la fe de estos dos ciegos es un modelo de fe para todos aquellos a quienes se nos ha regalado, como a ellos, el creer con todo el corazón y seguir al Maestro. En primer lugar, ellos decidieron seguir a Jesús. Mateo no usa esta palabra, como sabemos, improvisadamente, sino que alrededor de la palabra sígueme o le siguieron, ha venido construyendo un tema importante a través de su evangelio. ¿Cuál es este tema? ¿Lo recuerdan? El discipulado. Si tú quieres saber más acerca del discipulado cristiano, lee atentamente el Evangelio de Mateo y pon atención a todas las referencias que éste hace acerca de seguir a Jesucristo. El discipulado comienza así, siguiendo no un credo, no un sistema de creencias, sino una persona. Esta persona es Jesús. Y es el mismo Jesús quien se encarga, pues, de revelarse poco a poco a tu vida a través de la lectura y meditación de su palabra en esos tiempos de quietud y de soledad. Tú y Él solitos, esos tiempos a los que los semillosos llamamos nuestro tiempo devocional diario con el Señor. Estos ciegos, luego de seguir a Jesús, entraron en casa con Él. Eso me encanta. Jesús tiene una revelación especial de su gracia y de su poder, de su persona, de su amor, para aquellos que se atreven a estar en casa, aquellos que se sienten cómodos en casa, a solas con el Señor. Fue en este tiempo de devocional, de quietud, que pudieron estos ciegos escuchar la voz de Jesús diciéndoles: ¿creen que yo puedo hacer esto? Y yo te pregunto, acerca de tu devocional diario, ¿recuerdas qué fue lo último que te dijo el Señor? ¿Qué te dijo el Señor esta mañana? Si hoy tuviste tu tiempo devocional,
Esas palabras que el Señor te dijo están escritas en tu diario, en tu librito, en tu cuaderno. Y si no anotaste lo que el Señor te dijo esta mañana en tu lectura, entonces no hiciste devocional, dijera mi esposita Gavita. Así me dice, ¿escribiste? ¿Qué te dijo el Señor? ¿No escribiste? Muy bien. ¿No hiciste devocional? Por favor, ve y termina de hacerlo. Estos hijos estaban siendo invitados por Jesús a responder en fe y en confianza a lo que su palabra dice con claridad acerca de él, a lo que ellos sencillamente respondieron, sí, Señor. ¿Qué enseñanza tan grande? Podríamos tener toda la información bíblica acerca de Jesús, toda la teología alrededor de la persona de Jesús. Los teólogos le llaman a esta disciplina o esta rama de la teología, la cristología. Podríamos tener una cristología depurada y aún así no confiar en Jesús. Jesús no les preguntó si ellos creían que él era el Mesías, porque ya lo creían, ya lo sabían. Es así como se dirigieron a él. Jesús les preguntó si estarían dispuestos a poner su vida y su confianza en las manos de ese Mesías al que habían decidido seguir. ¿Estás confiando en el poder y en la gracia de aquel Jesús a quien le has entregado tu vida? Son preguntas importantes para la reflexión, para continuar con la conversación a través de la semana. Conforme a vuestra fe sea hecho, les dijo el Señor, mientras con tierna compasión ponía su mano sobre sus ojos. En esta escena no vemos que ellos recibieron de Jesús en proporción de su fe. Si quisiésemos traducir así la frase conforme a vuestra fe se ha hecho. No recibieron en proporción a su fe, sino más bien por cuanto le siguieron, por cuanto se atrevieron a pasar tiempo con él, mirándole con los ojos de la fe. Simplemente se atrevieron a responder en amorosa confianza a su gran amor. Por eso fue que fueron sanados. Disculpen un momento. A diferencia de las deidades mitológicas de la antigua Grecia, Jesús no buscaba la publicidad. Es rarísimo esto de que Jesús, después de hacer este milagro, dijese, pero asegúrense de que nadie más lo sepa. Repito, Jesús, quien dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no buscaba la gloria de los hombres. Y esta, muy común, repito, entre las deidades de la antigua Grecia. Por otra parte, la tendencia de las multitudes siempre ha sido adular a quien admira, para después tener la oportunidad de manipularlo con sus demandas temporales, lo que Jesús a toda costa buscaba evitar a fin de que nadie le distrajese de su objetivo principal, la cruz. Jesús es misericordioso para unos, súper real para ellos. Para otros, Jesús simplemente es alguien famoso. Versos 32 al 33, los leo. Mientras salían ellos, estos ciegos, que ya no eran ciegos, veían y veían con claridad. Y aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. El último milagro en esta sección es el 10º milagro que Mateo nos presenta, haciendo uso de esta tradicional numerología judía en la que el número 10, como antes ya lo hemos comentado, representa la autoridad. 10 mandamientos, 10 cuernos sobre la cabeza de la bestia que sale del mar en Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús haciendo uso de su plena autoridad como Emmanuel, Dios con nosotros, libera a este mudo endemoniado. Como una ilustración a lo dicho por el Señor a Moisés en el libro de Éxodo, cuando le dijo, y el Señor le respondió, Éxodo 4:11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que veía el ciego? ¿No soy yo el Señor?
Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esto causó asombro entre la multitud, aunque fue esto mismo lo que antes había sido anunciado por el Señor por boca de Isaías, cuando dijo: digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí su Dios viene con retribución, con pago. Esta parte me encanta. Dios mismo, no otro, no un ángel, no un enviado, no un credo. Dios mismo vendrá y les salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 35, versos 4 y 5. Estos serían muy buenos versos para aprendérnoslos en esta semana. Esta reacción de la gente es como climática en esta sección del Evangelio de Mateo, puesto que la reacción natural de la multitud debería haber sido haber creído en el cumplimiento de todas estas profecías relacionadas con el Mesías en la persona misma de Jesús. Pero en lugar de eso, de la reacción natural y lógica, se convierten en simpatizantes casuales, a lo que una y otra vez Mateo, con toda claridad, hace referencia diciendo: la gente, a estos simpatizantes casuales, a estos seguidores nominales, a esta clase de personas emocionadas pero no convertidas, admiradores del camino de Dios pero amadores de sus propios caminos. En todo el Evangelio, Mateo tiene, repito, mucho cuidado en no confundir a esta multitud con los verdaderos discípulos del Señor, aunque hoy en día es difícil diferenciar entre estos dos. ¿No lo dirías tú de la misma manera? Quizá con otras palabras. Difícil distinguir la diferencia entre la multitud casual, superficial, y los discípulos de Jesús en la actualidad. Un aspecto que se me hace interesante es que esa multitud no solo es el campo misionero hoy en día de los discípulos del Señor, y era el campo misionero de los discípulos del Señor en el primer siglo también, sino es el campo misionero de los falsos maestros que ven en aquellas multitudes almas inconstantes, personas no arraigadas a la palabra de Dios, no cimentadas en obediencia, en fe y en eficacia del evangelio. Solo son gente religiosa con una fe superficial, con una fe emocional, lista para ser seducida, engañada y atraída hacia el error y la mentira. Esta gente, repito, es el campo misionero tanto de los discípulos de Jesucristo como de estos enemigos del evangelio. Jesús es misericordioso para unos, para otros Jesús es simplemente alguien famoso, pero para estos a los que hice referencia recientemente, los más desafortunados, pienso yo, es solo un impostor. Verso 34. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Los fariseos no podían negar el aspecto sobrenatural de los milagros de Jesús. Estos eran reales, auténticos, eran hechos a la vista de todos. Lo que sí podían hacer era atribuirlos a Satanás, el príncipe de los demonios. Y es justamente el camino que emprendieron. Por el príncipe de los demonios es que éste echa fuera a los demonios. A lo que Jesús en algún otro lugar dijo: no puede un reino dividido contra sí mismo permanecer. La incredulidad de estos religiosos contrasta con la fe sencilla y poderosa de aquellos ciegos que en la luz de Jesús pudieron ver la luz. Estos atribuían el poder de Jesús a Satanás, no a Dios, por lo que aseguraban que Jesús era algo así como la contraparte del Mesías o la contraparte satánica del Mesías prometido. Qué cosa más aberrante. Cuando alguien niega la verdad de Dios,
La misma Biblia enseña que este es entregado por Dios a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en este caso, algunas de estas cosas que no convienen son inventar toda clase de males y de mentiras, engañar, murmurar, siendo aborrecedores de Dios con todo el corazón. Romanos capítulo 1, versos 28 al 32. A medida que transcurre el reporte que nos da Mateo en los capítulos 8 y 9 acerca del poder y la autoridad de Jesús, podemos ver que su fama aumenta, así como la oposición de sus enemigos también aumenta. ¿Quiénes son los enemigos de Jesús? Tradicionalmente decimos o pensamos que son los pecadores. ¿Son los pecadores los enemigos de Jesús? No, para nada. Estos son sus amigos, quienes encuentran en la compañía de Jesús, en la misericordia del Señor y en su amor y poder, su consuelo, su esperanza y su razón de vivir. Los enemigos del Evangelio son y siempre han sido los líderes religiosos opresores y autocomplacientes, conocidos como los falsos maestros, como los falsos profetas, que se atreven a negar la revelación misma de Dios en la faz de Jesucristo, manifestada siempre a través de su preciosa palabra, la Biblia, la cual da testimonio de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. El propósito de Mateo, pues, al presentarnos estos milagros, es revelar a Jesús como el Mesías prometido, quien ha venido a este mundo a establecer su precioso reino. Este reino que es recibido por los más necesitados, dudado por aquellos creyentes superficiales, pero abiertamente rechazado por aquellos cuya agenda temporal, religiosa y autodestructiva les impide ser libres para que vengan al conocimiento de la verdad. Pensando en estos tres grupos de personas, ¿con cuál te identificas más? ¿Cuál te representa mejor? ¿A cuál de estos tres grupos quisieses pertenecer? Permíteme terminar antes de orar leyendo, o mejor dicho, orar con base a lo que escribe Pablo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el orar a Él en todo tiempo. Porque Dios quiere que todos los hombres, verso 4, sean salvos. Estos tres grupos representados en estas dos historias. Los más surgidos, aún los casuales y los de corazón duro y mente entenebrecida. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Les parece que oremos? Señor precioso, qué ejemplo tan hermoso tenemos en estos ciegos que decidieron seguirte sin saber a ciencia cierta muchas cosas, excepto que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Señor, y que poco a poco, a través de este tiempo de intimidad, a solas contigo, tuvieron una revelación preciosa. Así como dice tu palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ellos, Señor, acertaron en tu respuesta cuando decidieron poner no solamente la respuesta correcta a la pregunta, sino su confianza total en la persona y en la obra de Jesucristo, el Redentor de nuestras almas. Jesucristo, queremos ser parte de tus discípulos, Señor, que dejándolo todo te siguen, que encuentran, Señor, en ti la razón más grande para vivir, Señor. Líbranos de esta fe supuesta casual, superficial, Señor,
y peor aún, Señor, de negar tu palabra y llegar a adquirir una mente reprobada. Esto nos puede pasar a cualquier persona si desatendemos, Señor, lo que está escrito, lo que está revelado. Gracias por este tiempo, Señor, en el que podamos tener una revelación preciosa de tu gracia y de tu amor en tu palabra. Gracias por esta sección donde te presenta todas luces como el Señor y Salvador del mundo, quien ha venido a este mundo a establecer su reino. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en nuestros corazones primeramente, en nuestro entorno, en tu tierra, Señor, así, Señor, como en el cielo, Señor. Y Dios, te damos tantas gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir en una cruz para reconciliarnos contigo, Señor, y darnos vida, vida eterna en Él. Oramos estas cosas y más en tu precioso nombre y los semillosos decimos, así sea. Amén y amén.